Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con las charlas de Carlos Maselajovic, titulada Recuérdate con asombro, Marcos Paz, 1 de octubre de 1989. Un sabio de la antigüedad dijo que la filosofía comenzó, en realidad, con el asombro. Hoy en día ya no lo tenemos. Y es por eso, quizás, que en los evangelios se insiste en que el hombre debe volver a hacerse niño, para regresar al reino del asombro. Tal vez el umbral para entrar en el reino es justamente el asombro, que tanto nos hace falta. Tenemos todo explicado, todo garantizado, etiquetado, y a eso llamo mi vida. En el Evangelio de San Juan y en otros textos se dice: en el principio era el Verbo. Tal vez podemos decir es. Al principio de la creación, de cada creación del universo, es el Verbo. El verbo como sonido también, como voz verbo. Y este verbo, en el principio de la gran creación, se corresponde al principio del hombre, del origen del hombre, con asombro. Parece audaz esto, ¿no es cierto? En el principio del hombre está el asombro. Así comienza su vida, y después los padres, el ambiente, los curas, etc. tapan todo, cierran todo. Y después de ese proceso estamos aquí, tapados, con muchas cosas sepultadas, incluyendo nuestra conciencia moral. Pero en origen es el asombro. No lo tomen históricamente, porque el término ya está muy manoseado en ese proceso que a veces hemos llamado la putanización de la palabra. Hay algo ambivalente, porque en la palabra asombro está también la idea del miedo, de un temor, que puede ser muy atávico. El hombre primitivo, para llamarlo así, sin las herramientas de la ciencia, del arte, la filosofía o la religión, se enfrentaba a un tremendum. Las tormentas, los cataclismos, los cambios climáticos, que le provocaban una mezcla de miedo con un sentimiento de reverencia frente a lo grande, a lo inconmensurable. En la actualidad tenemos todo mensurado, encasillado, gracias al extremo racionalismo de los científicos y de los filósofos, a pesar de que algo ha empezado a cambiar desde comienzos del siglo XX. Me acuerdo que en la época intelectual de mi vida, ahora estoy en la época postintelectual. Hubo risas entre los oyentes. En la época intelectual tenía una manía que consistía en escribir siempre en papel cuadriculado. Ahí me sentía seguro. En cambio, aborrecía el papel liso. Así, analógicamente, nos pasa con muchas cosas. En su libro Relatos de Belcebú a su nieto, Gurdjieff denomina al asombro como un impulso eseral, un impulso de mi ser muy positivo, y lo utiliza en ese sentido justamente. Por ejemplo, cuando describe la cueva del derviche Ashwastrov, entonces asombro debería ser acompañado siempre por, entre comillas, eseral, un asombro de mi ser,
no de mi mente. Mi mente puede sorprenderse y pretender un asombro, pero no es eso, sino otra cosa. En la edición inglesa se dice Plain Astonishment, asombro esseral. Y eso hemos perdido. No nos damos cuenta que es un parásito perdido y hablamos del paraíso perdido como de algo histórico. Todos los pueblos y naciones tienen sus leyendas, sus tradiciones, su edad de oro. Esta edad de oro, este paraíso, es en realidad un mandala, un cuadrado con sus 4 puntas, y en las 4 direcciones cardinales están los ríos mencionados en la Biblia. Y ahí está el mito que dice que el hombre probó el fruto del árbol del conocimiento, es decir, comenzó a discriminar. Esto se repite cada día en millones de casos cuando un bebé se pone en contacto con su sistema nervioso y de repente surge la idea de yo. Hasta ese momento todo era en gran medida asombroso, pero después comienza a discriminar. Esto es aquello, es esto. Y muy rápidamente perdemos el paraíso, sustituyéndolo por una cadena de asociaciones y verbalizaciones. Por ejemplo, este árbol que está ahí en flor, y lo señala, el peral, podríamos mirarlo con asombro, pero de inmediato la mente va a interferir y va a decir, árbol, peral, las flores son blancas, ¿cómo serán las frutas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro paraíso perdido. Así explicamos todo, definimos y no nos asombramos. Sin palabras, admirando. Nuestra actitud intelectual es nihil admirabilis, nada que admirar, porque eso me puede llevar a un punto peligroso, donde mi aparato mental pierde el dominio y aparece un mundo original, desconocido, un mundo literalmente maravilloso. Y eso no lo quiero. Yo quiero la seguridad, porque lo maravilloso también me produce miedo. En la etimología antigua, cuando no estaban todavía tan acentuados los opuestos, los prefijos de un verbo o una palabra incluían los 2 sentidos. En este caso, asombro era tanto privativo, negando, sacando, como admirativo al mismo tiempo. Para nosotros esto ya no es concebible, porque para el pensamiento discursivo, según la lógica, o es esto o es aquello. No puede ser las 2 cosas a la vez. Entonces, asombrarme en el sentido admirativo sería salir de la sombra, de lo oscuro, de lo tapado, ir hacia un mundo de luz, de un pensamiento, de una conciencia mucho más grande, no encasillada. Por ejemplo, la maravilla de la respiración, que funciona por sí sola. Si la admito, como dice Durkheim, puedo llegar incluso a una buena respiración. Es el alimento que nos conecta con algo muy alto. Por eso, en casi todos los idiomas se relaciona con algo del espíritu. Al proceso de respiración lo llaman pranayama, pero ese concepto se ha manoseado también con falsos yogis
que hacen ejercicios, que pueden llegar a ser dañinos. El prana es como la energía universal que Gurdjieff llama Okidanok, un principio en la energía activa que está constantemente a nuestra disposición. Pero no me asombro, lo tomo por garantizado. Y todavía ayudo a malograr mi respiración con el cigarrillo. Qué locura en realidad. Humo que entra por aquí y sale por ahí. Qué tontería. Pero esa tontería ya es un vicio que no puedo quitarme con tanta facilidad. Entonces, salir de la sombra y la palabra asombro como una calidad eseral que está muy cerca de lo que le llamamos milagro. No en el sentido primitivo de los, entre comillas, milagros de barrio, como una mancha de humedad donde la gente empieza a ver la figura de la Virgen y se alborota toda la parroquia, sino en el sentido que le damos en la enseñanza, que es la manifestación de las leyes de un cosmos que irrumpen en un cosmos inferior. La palabra que más corresponde en griego al asombro también se refiere al milagro, tauma, que ustedes conocen tal vez con el término taumauturgo. Hay libros en los que se habla de Gurdjieff con ese epíteto. Desgraciadamente hay una vasta literatura sobre los taumas o milagros de Cristo. Esto no es una blasfemia, al contrario. Bajarlo al nivel de un común y corriente taumaturgo es una degradación. El Cristo es demasiado grande para esos milagros baratos que le gustan tanto a la gente. No hay que tomar al pie de la letra lo asombroso y milagroso del Cristo tal como se lo presenta en los Evangelios, sino en un plano simbólico. Si se sale de esto, de estas casillas de una muy barata tradición, entonces es posible ver con asombro algo mucho más grande. El Cristo no estaba aquí para hacer taumas, para impresionar a la chusma, al gentío. Chusmas hay siempre, acá también. Él era en realidad el Soter, el Salvador, lo que los hindúes llaman avatar, que proviene de avata, arriba, que está mandado y desciende a nuestro mundo, pero no para sorprender con misterios baratos. Hay toda una tradición antigua, sobre todo en la filosofía, que se llamó soteriológica, que tiene el mensaje de la salvación. Y esto ha desaparecido casi por completo hoy en día. Regresando a la respiración, podríamos realmente sentir el asombro eseral en cada inspiración. Porque el aliento es la conexión de lo espiritual con lo corpóreo. Ahí está el punto donde lo corporal y lo espiritual se tocan, hasta que se interpenetran como dos triángulos, uno con el ápice hacia arriba, el otro con el ápice hacia abajo. Ya les he mencionado que el A es privativo. Me llamó mucho la atención, y es una interpretación mai generis, otra vez sonrisas entre los oyentes, que en una de las Upanishads del Rig Veda, que es el más antiguo de los Vedas, se habla del prana y de su complemento, el apana.
traducidos normalmente como inspiración y expiración. Pero este apana, ¿de dónde viene? Existe la raíz pi, beber, absorber, de la cual pana es el participio, bebido, absorbido. Entonces, el apana, la expiración, sería lo que yo he bebido con admiración, con asombro. Esta debería ser nuestra sensación, que me asombro, me maravillo cuando he absorbido. En realidad, una sustancia fina, de la cual podría extraer algo para la formación de mi segundo cuerpo, un cuerpo superior, vehículo del alma. En los términos de Gurdjieff no tenemos alma todavía, sino en estado de embrión, y a este hay que cuidarlo y ayudar a crecer. Justamente nuestra educación, por el encasillamiento lógico y dialéctico y todo eso, impide el crecimiento. Si no podemos crecer así con el trabajo, no damos en el blanco. Somos, entre comillas, pecadores. No se trata de crecer materialmente, sino del inner growth. Y fíjense, hay una idea en la que tal vez no hayamos reparado. El hombre necesita crecer más allá de las posibilidades que le ha concedido o dado la naturaleza. Y allí comienza en realidad la posible evolución. Y hay una idea que a mí me llega mucho, y es que también lo que llamamos Dios, absoluto, Brahma, Alá, o como lo llamemos, también tiene que crecer. Esto no es una blasfemia, sino que, según Gurdjieff y otros, el universo está en movimiento, en crecimiento. Y Dios necesita nuestra ayuda para crecer. Nosotros tenemos posibilidades para crecer, y el asombro es uno de los medios más importantes para eso. Salir de mis casillas estrechas, con prejuicios, con la mente así, que dice que todo tiene que ser de cierto modo. ¿Y cómo puede ser que Dios deba o quiera crecer siendo que ya es perfecto? Ese crecimiento es distinto del nuestro. Dios puede crecer todavía de perfección a más perfección. Ya es perfecto, pero todavía puede crecer a otra perfección. Nosotros no podemos y no debemos llegar a la perfección, pero podemos crecer de la imperfección que todos tenemos a una menor imperfección. Este maldito moralista, el perfeccionista en nosotros, que quiere hacerse Dios, quiere ser perfecto, más perfecto todavía. ¡Qué arrogancia! ¡Qué pretensión! ¡Qué falso orgullo! Yo puedo ir de una imperfección a una menor imperfección, y más me conecto con el asombro como un nuevo sentimiento. Y ese es el mensaje, un nuevo sentimiento. Y puede cambiar completamente nuestra vida practicándolo y ejercitándolo a la vez.
Últimamente hemos hablado de la trascendencia. En realidad, la trascendencia es algo espontáneo. En cierto momento, algo trasciende. Por ejemplo, las niñas juegan con las muñecas y los varones con sus juguetes. Llega un momento cierto y no podemos decir cuándo exactamente. Y el niño ya no tiene interés en el juguete. Las muñecas tampoco ya no son para mí. Entonces se tiran, se dejan o simplemente se olvidan porque algo ya ha trascendido ese mundo infantil con muñecas, con juguetes. Y es un momento importante, del cual no nos damos cuenta normalmente. En cierto momento se ha trascendido. El asombro es lo que me ayuda a trascender. El asombro no tiene opuestos. Mi mente siempre tiene opuestos. Sí o no, antipatía, simpatía. En cambio, el asombro, como es una cosa esencial que está radicada en la emoción, trasciende los opuestos. ¡Qué maravilla en realidad! La idea de, entre comillas, milagro, tauma o asombro está conectada con la palabra Wunder, Wund, y en alemán es Wunder, es decir, el mismo término que se usa para herida y para milagro, maravilla. Es algo que comprendemos muy poco, que algo pueda herirme y a la vez ser una maravilla, tocándome profundamente. Es como verter lágrimas de alegría, no de tristeza, lágrimas de alegría. Y el asombro podría ayudarnos a trascender. Si quisiéramos trascender de repente, decir, voy a saltar a los centros superiores, vemos que no es tan fácil. Es difícil dar ese coletazo como pez volador. El asombro nos da otra posibilidad de conectarnos con algo más alto, incluso al respecto de una emoción negativa, la famosa bronca. Si no estoy completamente engolfado, hasta puedo asombrarme de mi propia bronca. ¿Qué es esto? Bronca. Qué raro, qué extraño. Con la actitud de un investigador interesado por algo que descubre, lo mismo pasa con otras emociones negativas, la depresión, el rencor, etc. Nuestra mente siempre es misoneísta, es decir, enemiga de lo nuevo. El asombro es filoneísta, siempre está abierto a lo nuevo. Este es un paso enorme, una divisoria de aguas, cuando algo de esto entra en mi vida para realizarla. En nuestra actitud hacia la enseñanza, hacia todo, ¿dónde ha quedado el asombro? Tal vez en cierto momento algo ha tocado mi centro magnético. Como Uspensky, cuando escribió Fragmentos, el título original era En busca de lo milagroso. Andaba siempre a la casa de lo milagroso. Por desgracia era demasiado intelectual. Y nosotros podemos andar, entre comillas, en busca del asombro. Buscar constantemente. ¿Y a dónde hemos llegado? Nos hemos conectado con una cierta estructura que mantenemos bien cuidada. Las leyes, los aforismos, el método y todo eso. Pero en realidad se trata de algo muy grande. Un gran conocimiento que proviene de otro nivel,
hemos olvidado lo esencial y pensamos, bueno, es uno de tantos filósofos y a mí me conviene porque puedo mejorar. Ah, los terribles mejoradores que hay en el mundo son lo peor. Me hacen empeorar antes que mejorar. Las leyes son en realidad una maravilla. Lo mencionamos en el aniversario del señor Gurdjieff, el 13 de enero del año pasado. Siempre me tocó mucho un soneto escrito por un intelectual alemán al que los nazis asesinaron cuando los rusos cargaban sobre Berlín. Después se publicaron sus versos con el título de Sonetos de Mojavit. En una parte dice, número es milagro, Wunder, es asombroso, es una maravilla. Nosotros tenemos un gran privilegio. Los romanos decían, si mal no recuerdo, los animales no pueden numerar. Entre comillas, es un truco cuando en el circo han hecho que un burro o un caballo hiciera cuentas con la pata. El hombre puede contar, puede numerar, pero esto no quiere decir solamente para algo comercial, sino que cada número es simbólico, inconmensurable, profundo. Cada número es una gestalt que tiene su simbolismo. Sobre esto hay mucho escrito. No podemos abarcar todo. Pitágoras dijo, todo en el mundo es número. Cualitativamente, en el número entra todo. Hoy en día, de acuerdo a la ciencia contemporánea, tal vez habría dicho, todo es vibración. El mundo en realidad no tiene sustancia, a pesar de que podamos rompernos la cabeza contra la pared. En realidad, es una danza de moléculas, electrones y protones y otras partículas que Ouspensky presentó en su libro The Fourth Way como una danza cósmica de un nivel de mundos a otro, dentro del rayo de la creación. Nuestra vida en realidad también podría ser una danza. Podríamos celebrarla más. Una danza loca, tal vez, pero una danza en el sentido de una vibración, de algo que no se queda fijo, encasillado, que no se queda estático. Todo tiene que fluir. Cuando no fluye, soy estático. El cuerpo envejece, no se puede evitar, pero uno puede, hasta el final, tal vez, conservar eso que hay en mí, algo vivo, que no envejece. El asombro. Y el asombro, del cual empecé a hablar, podría ayudarnos mucho a entrar, para llamarlo así, en esta danza, en esta otra libertad para manifestarme. Sí, tomamos todo por garantizado, hasta que hay un método para evolucionar. Todo el mundo quiere evolucionar, quiere tener también eso cuanto antes en el bolsillo. Son bolsillonistas evolutivos. Yo también he tenido esa misma mentalidad, pero ya la he trascendido. El asombro no tiene esta actitud. No quiere agarrar la evolución. No quiere agarrar las cosas, mejorar a la fuerza, tener cosas, sino que puede sentir algo que nuestra mente no siente. En alguna parte está dicho esto. El milagro es que la evolución del hombre es posible. Ya cuando está en el libro, leemos el título y todo eso, ya está garantizado. Todo el mundo puede evolucionar.
pero es un milagro que el hombre, o por lo menos algunos, tengan esa posibilidad. Es un milagro que exista ahí esa relación con los hidrógenos. Esta escalera, esta tabla diamantina de hidrógenos del señor Gurdjieff, como la llamamos. Qué maravilla que existe esa posibilidad, que hay una escalera de niveles. No fantasear que un día estaremos automáticamente en un cielo imaginario, sino que ahí hay una posibilidad legítima, peldaño a peldaño. Tenemos la posibilidad del recuerdo de sí. Los animales no pueden hacerlo, pero el hombre tiene esta increíble facultad, con el tiempo de practicarlo. Siempre que no caiga en la trampa de atribuírselo ya con la mente. Tantos años en el trabajo y siempre me recuerdo de mí. No hay problema. Y hay una categoría especial que después de varios años en el trabajo sienten que no es tan importante para ellos. Y entonces dejan. Y cuando nos encontramos con ellos siempre tienen la misma cantinela. Ah, sí, el trabajo está conmigo. Siempre me recuerdo de mí. Muy bien, lo felicito, le digo. Es comprensible. El recuerdo de sí es el eje sagrado del trabajo. ¿Qué es esto? Cuando uno se recuerda de sí con asombro. Algo está insinuado en el libro Fragmentos cuando Ouspensky sintió esta extrañeza diciendo: qué extraño, yo aquí. Eso puede ir un poquito más lejos y estoy en el nivel del asombro, en la vibración del asombro. No es solamente una técnica con dos flechas, objeto, sujeto, con las dos puntas, etc. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Lo que no se ha dicho es que hay que trascender también las dos flechas en puro estado de recuerdo, de asombro, conciencia de sí, no importa cómo lo llamen, donde ya no hay discriminación entre objeto y sujeto. El viejo tema de los hindúes, el punto donde se unen el conocedor y lo conocido. Allí está trascendida la dualidad, el objeto y el sujeto. Y ahí nos ayuda el asombro como base de un recuerdo. Por eso les dije hoy, qué extraño, cómo muevo mis pies, mis manos, cómo estoy. Extrañarse. Después viene el trascender. Primero es solamente ver el objeto en el mundo. Esto es eso, es aquello, y mi máquina etiquetadora ya tiene una buena computación de esto. Después viene esa división, que ya es algo muy importante. Y es tan difícil, porque no puedo separarme a mí mismo de mí mismo tan fácilmente como está propuesto. Algo quiere siempre ser esta parte que protege la imagen, los distintos puntos de vista, mi ego, como quieran llamarlo. Esa parte tiene miedo de perder. Ahí surge la posibilidad de trascender esto. Y ya no hay sujeto ni objeto, sino unidad. El asombro no es dualista. Ese es el gran paso para superar el dualismo, como propuso el sabio hindú Tilopa.
iniciador de la cadena que genera el budismo tibetano. Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, etc. El camino real, superar el dualismo. Y en fragmentos está dicho con los símbolos, el triángulo y luego el cuaternario, que es su realización en el tiempo. El asombro no conoce el dualismo. Entonces tenemos la enorme posibilidad de salir de la enfermedad del sí o no, del me gusta, no me gusta. Es una enfermedad de la mente, dijeron los viejos maestros. Si no se trasciende esto, es muy difícil llegar a otro nivel. Este nivel de dualismo es una prisión mucho más fuerte de lo que uno cree. Leemos acerca de la analogía de la caverna, pero en realidad no sentimos nuestra prisión, nuestra jaula. No la vemos suficientemente, porque los barrotes son bien dorados y están empapelados con dólares o con bonex y después de todo, es una buena jaula, no se vive tan mal. Pero no es un destino digno del hombre. Realmente es solo una adaptación. No es posible cambiar todo de un día para otro. Pero si este mensaje de la importancia, la trascendencia del asombro toca algo en mí, me ayuda a trascender. Entonces, practíquenlo en cosas pequeñas, como dije antes. Porque también me puedo asombrar de una cosa fea. Ustedes ven, eso pertenece todavía al me gusta o no me gusta, feo, bello. En realidad no hay nada feo en la naturaleza. Esas cosas pertenecen también a la totalidad. Y si me asombro también puedo trascenderlo. Entonces ya no hay problemas con las cosas que llamo, entre comillas, feas. Respecto de la persona de Gurdjieff, leemos las anécdotas favorables, desfavorables, escandalosas, personas muy identificadas y todo eso. Pero no nos asombramos de que él haya traído estos legamonismos, como hemos dicho, los movimientos, la música, las ideas, estos legados para transmitir a generaciones futuras. No me asombro suficientemente de esto, lo tomo por garantizado. Él ha sufrido un poquito y después llegó aquí, por fin se han publicado los libros y hasta me permiten ver la copia del último escrito que no tenía todavía. Primera iniciación. Nadie se va a iniciar con esta lectura, pero no importa. Por las dudas hay que tenerlo. Otra vez sonrisas entre los oyentes. Este asombro es realmente una iniciación. Entrar en algo. Iniciación es entrar en algo. Y ahora, el asombro. Termina aquí la charla. Recuérdate con asombro. Gracias por escuchar.